Independientemente de cómo ustedes vivan esta comparecencia y en honor a la responsabilidad, les ofrezco que estemos de acuerdo en aumentar las plantillas que son necesarias, integrar la dependencia dentro de los servicios sociales, reforzar los mecanismos de participación ciudadana, seguir invirtiendo en los sistemas de información que están, como digo, sin terminar, solicitar que propongamos al Gobierno de España la derogación, cuando deje de estar en funciones, obviamente, la derogación del Real Decreto Ley 20/2012, tal y como está la financiación de la dependencia en este momento, solicitar que la financiación para la dependencia vaya en el paquete de la financiación autonómica y que no esté sujeto a estos recortes del nivel mínimo y el nivel acordado, fomentar el empleo en este campo de actuación a través de la economía social, sobre todo en nuestros pueblos y sobre todo empleo femenino, incorporación completa de los dependientes grado 1 con los datos que tenemos en este momento encima de la mesa y que acepten el incremento presupuestario que proponíamos en nuestro documento de propuestas de presupuesto para la comunidad autónoma, que era de un 1,8% para que podamos dar cobertura a todo esto. Estamos completamente de acuerdo también en que tenemos la necesidad de acometer una reforma profunda de los servicios sociales. Y estamos de acuerdo también en que los servicios sociales no se pueden basar en la caridad, se deben basar en la justicia social. Por lo tanto, en ese ánimo y con la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales que se aprueba a final de la última fase de la legislatura, es lo que pretendemos incorporar para que, entre otras cosas, ganemos en eficiencia en ese sentido. Todas las gráficas que se puedan encontrar ofrecen las posibilidades de poder ver cómo han disminuido todos los tramos de personas que necesitaban atención a la dependencia. Absolutamente todas. Esto es después de analizar los datos. Tienen ustedes que descontar, y con esto termino, señora presidenta, tienen ustedes que descontar de esos 10.800, que cada día son más, tienen ustedes que descontar los que fallecieron después de 4 años de no ser atendidos, y entonces les saldrán las cifras de 9.023, que es lo que hay. Gracias, señoría.